Hola, ¿qué tal amigos de Victory Podcast? Sean bienvenidos a este segundo episodio de esta nueva sección que se llama Enseñanzas Victory. Primero que nada, esperemos que estés pasando un feliz viernes, un buen cierre de semana, que donde quiera que nos estés escuchando, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en el tráfico o ahí en tu casa viéndonos en YouTube, que estés pasando un buen día y que el amor de Dios tenga cuidado de ti. Y ahora sí, vamos a iniciar con esta enseñanza que yo titulé Gracia que liberta. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esa sensación interna de peso, de no sentirnos como suficientes o de sentirnos sucios después de pecar, porque también empezamos a pensar de que no, pues si Dios me viera, si Dios conociera todo lo que he hecho, pues ya no me va a aceptar o ya no voy a ser amado por Él. Y déjame decirte que Dios conoce todo lo que hemos hecho, conoce cada parte de nosotros, cada una de las cosas que pensamos o que hacemos, pero pues ese sentimiento de culpa hace que nos aleje del amor incondicional de Cristo. Pero Pablo nos dice ahí en Colosenses 1:21, dice: en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y eran enemigos en su mente debido a su mala conducta, pero ahora Él los ha reconciliado mediante el sacrificio de Cristo, mediante su muerte, para presentarnos santos ante Él, sin mancha e irreprensibles. A veces no se necesita cometer un gran error para sentir esa distancia entre tú y Dios, sino que basta con sentir vergüenza, con sentir esa confusión o con sentir ese sentimiento de no estar a la altura. La culpa es experta en tomar nuestras fallas y convertirlas en muros mentales, así como lo dicen Colosenses. Y esos muros mentales nos dicen que no nos acerquemos a Dios, que no soy digno de acercarme a Dios o que arreglemos todo primero para acercarnos a Dios. Y sin darnos cuenta, la culpa comienza a dictar nuestra relación con Dios, comienza a ser un obstáculo para nosotros acercarnos a Dios. Pero esa distancia no la creó Dios, la crea una mente herida, una historia marcada por el pecado y la incapacidad que todos tenemos de sentirnos limpios por nuestras propias fuerzas. Y este es el primer punto, que es que la culpa nos hace sentir lejos, que no fue Dios quien se alejó de nosotros, fuimos nosotros por nuestra conducta, por nuestra mente, por nuestras heridas, que creamos esa distancia y que nos dice que no pertenecemos, que Dios está decepcionado de nosotros o que fallamos mucho. Y así como lo vimos en el pasaje que acabamos de leer, Pablo nos dice que éramos enemigos en nuestra mente nada más, es decir, que el conflicto no viene directamente del corazón de Dios, sino que viene de nuestra percepción distorsionada que teníamos de Él. La culpa nos hace creer que Dios está en nuestra contra cuando es el único que realmente está completamente a nuestro favor. La mente culpable imagina un Dios que envía rechazo, pero la Escritura muestra a un Dios que envía a su Hijo. La mente culpable cree que Dios lleva listas de errores, pero la cruz nos muestra que lo que Dios lleva es una lista de hijos que quiere reconciliar. La culpa crea esa ilusión de enemistad, pero la gracia de Dios revela la verdad de nuestra identidad. Por medio del sacrificio de Jesús, nosotros ya no somos llamados por nuestros errores, sino que hemos sido llamados por nuestro nombre. Dios ya no ve ese error en nosotros, sino que lo echa al fondo del mar y se olvida de todo lo que hemos hecho mal. Así que así funciona la gracia de Dios. No sientas ese peso, no sientas esa culpa, porque Dios ya ha hecho todo. Jesús ya ha pagado el precio, ya pagó el precio con su sangre preciosa y nos ha cubierto con ella. Dios dio el primer paso hacia la reconciliación. La reconciliación no la empezamos nosotros cuando nosotros cambiamos o cuando nosotros hacemos una cosa buena, sino que esa reconciliación empezó cuando Cristo murió por nosotros. Y aquí es donde todo cambia. Dios no esperó a que nosotros nos disculpáramos ni a que corrigiéramos nuestros errores o que maduráramos aún espiritualmente, sino que el primer paso hacia la reconciliación nos la
la dio Dios, la dio Jesús al entregar su vida por nosotros. Eso significa que nuestro acceso a Dios no depende de nuestra disciplina, de nuestro ánimo o de nuestro desempeño, sino depende de la obra terminada de Jesús. La culpa nos dice, Dios te va a perdonar cuando cambies, o Dios te va a perdonar cuando seas santo. Y la cruz, el sacrificio de Jesús, nos dice, Dios te perdonó para que tú puedas cambiar. La culpa nos presiona a ser perfectos, pero la cruz nos invita a descansar en el amor perfecto de Jesús. Cuando tú entiendes que Dios tomó la iniciativa, la culpa pierde su poder y el amor comienza a transformar lo que antes intentábamos arreglar solos. Es decir, que nosotros tenemos libre acceso por medio del sacrificio de Jesús. Y como lo dije aquí en lo que escribí, la cruz nos invita a descansar en el perfecto amor, y que nosotros, cuando entendemos eso, cuando le damos sentido a eso, el poder de la confusión, de la culpa, empieza a menguar, y el amor de Jesús empieza a aumentar aún más en nosotros, y es cuando empieza a transformar nuestra vida. Nosotros pasamos a ser de culpables a santos. Es impresionante cómo Pablo lo expresa. Dios nos presenta santos, sin manchas e irreprensibles. No dice que algún día lo seremos, o si nos esforzamos, o si empezamos a cambiar, vamos a ser presentados así, sino que dice que desde ahorita ya lo somos, por medio del sacrificio de Jesús, por la gracia de Dios. La culpa mira nuestro pasado, Dios mira a Cristo en nuestro lugar. Dios te llama hijo, y la culpa nos señala. La culpa te encierra, pero Dios te muestra un futuro. Esto es lo más sorprendente. Dios solo no borra tu pasado, sino que te presenta y te da una nueva identidad. Pablo dice, ahora eres presentado como santo, sin mancha, irreprensible. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, porque no dice que fuimos llamados medio santos o más o menos limpios o con ciertas condiciones, ¿verdad? Sino que dice santo, sin mancha e irreprensible. Esa es la manera en la que Dios te ve gracias al sacrificio de Cristo. Aunque tú veas tus fallas, Dios ve la justicia de su Hijo en nosotros. Aunque tú recuerdes tus errores, Él recuerda que ya fueron pagados con la sangre preciosa de su Hijo amado. Aunque tú pienses que todavía no eres suficiente, Dios afirma que en Cristo ya eres completo. Y cuando empiezas a vivir desde esta parte o esta identidad, el pecado deja de ser tu dueño, y la gracia de Dios se convierte en tu motivación, en tu nueva identidad. Y esto no es como ser arrogante, sino que es reconocer el regalo que recibimos de la gracia de Dios. Que aunque tú veas tus fallas, que aunque te sientas sucio, Dios te ve limpio, Dios te santifica por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la gracia del Señor. Y así es como dejamos de vivir para ganarnos el amor del Padre. Es decir, que ya no tenemos que ser perfectos, que ya no tenemos que ser completamente santos para que el amor de Jesús nos ame, sino que cuando nosotros entendemos esto, dejamos de vivir como esclavos de la culpa y empezamos a vivir como hijos amados, porque Jesús y porque Dios nos amó primero. Porque muchos cargamos una fe cansada, una fe que a veces se pregunta, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Dios todavía me ama? ¿Le estoy fallando mucho a Dios? Pero la verdad profunda del Evangelio es que nosotros somos amados por Dios, y que ya no vivimos para ser amados por Él, sino que vivimos por el amor de Dios, por su gracia. Cuando tú entiendes esto, algo dentro de ti empieza a romperse para bien. Se rompe la necesidad de impresionar, se rompe la comparación, y se rompe la ansiedad de fallar. Y nace algo nuevo, una vida motivada por gratitud, no por miedo, por amor y no por obligación, por identidad y no por culpa. Hay un antes y un después de cada historia, y esta es la tuya.
Hoy comienza tu historia. Pablo te recuerda que hubo un tiempo en el que te sentiste alejado, en el que te definían tus errores, tus miedos, tus vergüenzas, pero ya no es más así, porque a través de Jesús la distancia se ha ido, la culpa se ha ido y esa vieja identidad que te definía antes se ha ido. Así que Dios no solo te tolera, sino que te da la bienvenida, como la historia del hijo pródigo, que te da la bienvenida y te recibe con los brazos abiertos y te presenta como santo y sin mancha, irreprensible. Eso significa que no tienes que vivir intentando ganarte su amor, sino que podemos vivir de su gran amor y de su gracia. Así que esfuérzate y sé valiente y no le hagas caso a esas voces que vienen a tu cabeza, a esas mentiras que el diablo pone, esa culpabilidad que llega a tu mente que te hace sentir indigno. Tú acércate a los pies de Jesús y Él te va a recibir otra vez con los brazos abiertos, porque su amor es un amor incondicional. Y esa fue la enseñanza del día de hoy. Recuerda, ya no somos esclavos de la identidad que nos definía antes, ya no somos esclavos de nuestro pecado, sino que ahora tenemos una nueva identidad y es el ser hijos amados de Jesús. Dios te bendiga y esperamos que te haya gustado y que haya sido de mucha bendición esta palabra. Síguenos, suscríbete y dale like al video si te está gustando este tipo de contenido y pues déjanos saber si te gusta. Y recuerda, este fue un episodio más en Camino a la Victoria.